Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarles. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas cintas y ponen en sus ropas adornos llamativos. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y les gustan los saludos en las plazas y que la gente los llame rabí. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro. Y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen guía, porque tienen un solo guía, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Esta es palabra del Señor. Buenos días. No sé si realmente será un placer escucharme, pero lo que sí es que le voy a pedir un poco de paciencia para tratar este tema, que no es un tema sencillo. Elías se la olía, por eso decidió irse a otros lados hoy. ¿Cierto? Muy bien. Él prefirió irse a otro lado y no escuchar. Está bien. Sabe que le va a dar duro. Mentira. Me encanta realmente escuchar toda esta parte dirigida por José Fernando, tan buena que realmente sobra lo que voy a decir. Y eso me encanta porque está ilustrando el enorme crecimiento que hemos tenido como comunidad en el entendimiento de la Escritura. Eso me llena de mucha alegría. Mucha alegría. Pero ojalá podamos pasar, como dice Jesús, de decir a hacer. Bien, vamos a ver. Desde pequeños, creo que a todos nos decían: oiga, el orgullo es algo inadecuado, es feo, es malo. Creo que así nos lo enseñaban nuestros mayores, ¿no? Y la vanidad, por Dios, la vanidad conduce al egoísmo, al hedonismo. Toda esta serie de principios morales nos los ponían como algo delicado, e inclusive hacían uso de la Biblia para decirnos: miren que esto está mal. Y uno, pues lógicamente, ese esfuerzo tan macho por no ser orgulloso, por no ser ambicioso, por no ser egoísta, por no ser vanidoso, tremendo, ¿no? Es una lucha diaria, tremendo. Se siente uno la peor piltrafa, pues. Y cuando uno entra a conocer un poco la Escritura, va cayendo en cuenta de varias cosas. De hecho, ¿cuál fue el primer pecado de la humanidad? Pues el de Adán y Eva, ¿no? El de querer ser como dioses, ¿cierto? Y eso los lleva a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Por supuesto, eso no es más que establecer, como ya lo hemos visto, su propio criterio de justicia para ser como dioses. Porque Dios se supone que es el único que tiene el criterio de justicia. Y allí entonces inicia todo el problema de la humanidad. Porque cada uno desarrolla su propio criterio de lo que está bien y de lo que está mal. Eso genera orgullo. Yo sé lo que está bien y lo que está mal. Así le decíamos a nuestros hijos, ¿no? Es que yo sé lo que a usted le conviene. Así me decían a mí. Yo sé lo que está bien. Usted no sabe. Curiosamente, cuando uno se mueve en ese ambiente, en esos principios, ese orgullo generalmente deriva en otro problema complicado que es la vanidad. Y ahí la cosa se va enredando. Pero el problema tiene un poco más de complejidad. Porque resulta que cuando llegamos al mundo natural, sobre todo hoy, en el mundo contemporáneo, le dicen a uno, mire, para usted tener éxito hoy en día, usted tiene que hacer valer lo que tiene. Y usted tiene que cuidarse de los demás porque es que los demás se lo quieren llevar por delante. De manera que cuide sus cosas. Pero además de eso, usted tiene que hacer valer sus habilidades, sus competencias. A eso nos enfrentamos hoy en día, ¿cierto? Y nos lo dicen. Y lógicamente que uno se pregunta, vaya, pero es que si hacer esta tarea diaria es algo que me ha costado, prepararme, estudiar, sacrificar cosas, ¿por qué voy a dejar de negármelas? Es un dilema que se presenta ahí. Y los que hemos decidido vivir en la fe, nos enfrentamos a ese dilema permanentemente. La pregunta es, ¿debemos tener orgullo o no? ¿Debemos tener vanidad o no? ¿Debemos tener egoísmo o no? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Creo que es de las cosas más difíciles que tenemos, sobre todo los que hemos decidido vivir esta fe. Hemos venido durante el tiempo ordinario de este año en la liturgia leyendo y escuchando el Evangelio de Mateo. Ya estamos a punto de terminar, en 2 domingos terminamos, ¿no? 2 domingos terminamos ya este año litúrgico y terminamos la lectura de Mateo. Y hay algunas cosas que ya podemos tener muy claras de este Evangelio. Primero, que este Evangelio fue escrito para una comunidad judeocristiana de origen galileo. Segundo, que probablemente esta comunidad emigró de Jerusalén cuando se presenta la primera persecución, que se establece en el norte de Palestina, arriba de Galilea, al sur de Siria. Y por esta razón, este evangelio, lo que más se conoce es que fue escrito en Antioquía, por allá entre los años 75 y 85. O sea, ya han pasado unos 50 años de la muerte de Jesús. A esta comunidad fundamentalmente judeo-cristiana. Por esta razón, pero esta comunidad, debido a esa persecución, se enfrenta a una serie de dificultades, porque son rechazados por los judíos. Van a las sinagogas conjuntamente, pero empiezan a ser rechazados, especialmente por sus costumbres, la cena, el compartir, todo ese tipo de cosas van siendo rechazados. Empiezan a ser perseguidos, pero hay una cosa muy complicada y es que internamente empiezan a tener dificultades, y sobre todo al interior de las familias. Una parte de las familias albergan el mensaje de Jesús y la otra no. Y eso empieza a generar un conflicto muy serio.
Y eso pues lógicamente genera en los creyentes dificultades profundas, al punto que no es extraño que ellos se pregunten, ¿realmente este Jesús de Nazaret es el Mesías? Es muy natural. Ya han pasado 50 años desde su muerte y están llenos de dificultades. Por esta razón, entonces, el Evangelio en su conjunto presenta más o menos el siguiente propósito, si lo vemos en su conjunto. El primer propósito es que es un evangelio en donde invita a cambiar radicalmente la forma como se debe vivir las tradiciones de Moisés. Recordemos que son judíos. Entonces el evangelio se enfoca fundamentalmente a decir, mire, hay que cambiar la forma de ver y de vivir la tradición de Moisés a través de la vida y la obra de Jesús de Nazaret como fuente de verdad y esperanza de Dios. Es uno de los grandes propósitos de este evangelio, cuando lo vemos en la totalidad del evangelio. El otro, deja conocer a Dios como Padre, lleno de gracia. Hasta ese momento la comunidad judía no veía a Dios como Padre, a pesar de que ya los profetas anteriores, especialmente para el de Isaías, habían anunciado que era como Padre, pero no lo veían así, siempre lo veían como un Dios justiciero. Y entonces Jesús ilustra y el Evangelio deja ver que este Padre es lleno de gracia, es decir, de misericordia y de bondad. Esos dos elementos son los que hacen la constitución de la gracia de Dios. Y esa gracia es un regalo de Dios. Fue su decisión darla al ser humano sin contraprestación. O sea, lo maravilloso de este evangelio es que deja ver en las palabras de Jesús que este Dios, que es como un Padre, siempre está dispuesto a perdonar y siempre deja salir toda su bondad. No por lo que las personas hagan, sino que es un regalo. Esa es la gracia de Dios. Lógicamente, cuando la comunidad empieza a entender estos elementos, su imagen de Dios va cambiando y va entendiendo que hay una esperanza, una nueva forma de vivir la relación con Dios. Y genera unas grandes conclusiones en el Evangelio. Por lo menos podemos extractar algunas grandes conclusiones. La primera, que Jesús es realmente el Mesías esperado y anunciado en las Escrituras. ¿Cómo lo demuestra el Evangelio? Porque todos sus milagros son señales. A la luz de la cosmovisión judía, esos milagros son señales que Jesús viene de parte de Dios, pues sana a aquellos enfermos, aún de nacimiento, que en la tradición de Moisés han entendido que esas enfermedades son producto de un pecado de ellos o de sus padres no perdonado por Dios. Por lo tanto, esos milagros lo que dejan ver es la misericordia de Dios. Imagínense lo que eso significa en la comunidad de esta gente que está siendo perseguida, que está siendo rechazada, que tiene problemas internos. Es maravilloso eso. Este es otro Dios. Y eso lo ilustra a lo largo de todo el Evangelio. ¿Qué otra gran conclusión podemos sacar? Que este Evangelio, el Evangelio de Jesús, no rompe con la tradición de Moisés. Esto es muy importante para esta comunidad. No rompe con la Torá, ni con los profetas, sino que los interpreta en clave del amor. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, porque el amor lo expresan
a través del prójimo, del próximo para ellos. Pero lo revolucionario es que llega inclusive hasta el enemigo. Ese también es el prójimo. Entonces, expresar el amor al enemigo es revolucionario para esta comunidad. Y Jesús logra mostrarlo, logra enseñarlo. Entonces, esta comunidad ve en este evangelio algo completamente maravilloso, porque le quita todo el resentimiento que hay, toda la discriminación, y que a partir del amor a sí mismo, como elemento básico, es que es el elemento más importante para alcanzar el reino de los cielos. Recordemos que en Mateo no se habla del reino de Dios, se habla del reino de los cielos, porque es una comunidad judía. ¿Qué otra gran conclusión podemos sacar? Que ese amor se vive en la relación, bajo las expresiones, como decía José Fernando ahora, de la compasión, el perdón, la generosidad, la ausencia de juicio y el servicio. Esas son las maneras como Jesús enseña que se vive el amor. Cuando sientes compasión, cuando eres generoso, cuando perdonas, cuando no juzgas y cuando sirves, estás amando a tu prójimo, a tu próximo, hasta tu enemigo. Otra de las grandes conclusiones de este evangelio. Esta es muy importante, que este Dios es un Dios espíritu y que por ello su lógica y principios son la base para la relación entre los seres humanos. La lógica de Dios, emanada a través de estos principios, es la base para la relación entre los seres humanos, pero no para el manejo de las cosas del Estado. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y esto es revolucionario. Y es revolucionario porque hasta ese momento, recordemos que el Sanedrín manejaba las cosas del Estado. O sea, había una teocracia. Desde la época de Samuel había una teocracia. 1000 años atrás. Llevaban 1000 años con esto. Y Jesús establece esa gran diferencia entre el Dios espíritu y las cosas del mundo. Y no se deben mezclar. Tienen una bisagra de relación, claro, los principios, pero los principios son individuales, no son colectivos. Por esa razón, las cosas del Estado deben manejarse con otros criterios, no con el criterio de Dios. Esto es algo que no es fácil de entender, pero cuando uno se sienta a mirarlo con detalle, logra apreciar, y va a ser fundamental de ahí en adelante. Vamos a ver ahora por qué. Y finalmente, que el gran problema hasta ese momento es que el reino de los cielos ha sido interpretado y enseñado mal por parte de los sacerdotes, maestros de la ley, escribas y fariseos. ¿Por qué interpretado mal? Primero, porque no lo han interpretado con el principio del amor. Segundo, porque cada vez que enseñaban, lo hacían utilizando sus propios criterios de justicia. Por eso no es extraño que del Decálogo y de la Torá terminen saliendo más de 600 leyes. Esas 600 leyes eran incorporadas en el Talmud, pero precisamente producto de la interpretación que cada profeta, cada rabino le daba a las escrituras. Y allí había ausencia de amor. De ese amor que lo vimos ahora. Esa es otra de las grandes conclusiones, y esa es una de las razones por las cuales en el Evangelio, y especialmente todo el capítulo 23, que es el que estamos leyendo hoy, Jesús se viene, lanza en riste contra los fariseos. Pero lo que quiere mostrar es el nivel de equivocación que ellos han tenido.
¿Y dónde está la raíz de esa equivocación? Obviamente, nosotros vemos a los fariseos como malos, ¿cierto? Esa es la imagen que tenemos. Pero son seres humanos que no lograron entender la enseñanza de Moisés. Bueno, esos seres humanos, que al darle esa interpretación naturalista de Dios, lo han enseñado a partir de sus propias consideraciones humanas. Y allí se aparta ese sacerdote, ese maestro de la ley, se aparta de la enseñanza del deseo de Dios. Bien, quise dedicarle tiempo a esto porque como ya estamos terminando la lectura del Evangelio, nos quedan esas grandes conclusiones. Y si entendemos esas grandes conclusiones así, vamos a entender a partir de ahora por qué este Evangelio está escrito como está escrito. Y le vamos a dar mucho más valor y más entendimiento. Y sobre todo, lo vamos a poder aplicar más. Bien. Estas 4 lecturas que hemos tenido hoy, nos dejan ver la importancia de los sacerdotes en el pueblo de Dios. Creo que es muy evidente. Inicia en la época de Josué. Miren la figura de los sacerdotes cargando el arca en el paso por el Jordán. Está ilustrando, como bien lo dijo José Fernando ahora, es un nuevo éxodo. Un nuevo paso a la libertad. Recordemos que el éxodo significa, en la cosmovisión judía, paso de la esclavitud a la libertad. Y pasar por el Jordán, por tierra seca, en la cosmovisión judía, le queda la imagen a todos ellos, a todo el que escucha, le queda la imagen de que está ingresando a la nueva libertad. Se podrán entonces ustedes imaginar, y ya que no está Moisés, está Josué, pero cuando Josué delega en los sacerdotes cargar el arca, ¿ustedes se imaginan lo que significaba para esos escogidos cargar el arca del pacto? Era una cosa maravillosa, pues para ellos soy lo más puro, lo más santo. Cargar la presencia de Dios. ¿Se imaginan lo que significaba para ellos? Su condición hace posible este nuevo éxodo. Dios necesita de los seres humanos. Y Él se deja cargar por parte de estos sacerdotes. No, pues, por lo tanto, esos señores deberían sentirse algo excepcional. Y a partir de allí, el sacerdocio entra a ser algo fundamental en ese pueblo teocrático. Entran a ser fundamentales. Pero luego, hacia el año 720, más o menos 740, han pasado ya unos 400 años, casi 500 años. Ha evolucionado toda la comunidad. El sacerdocio ha venido cogiendo tanta fuerza, tanta, que como está en manos de seres humanos, se desdibuja completamente. Y la lectura de hoy nos lo deja ver en Miqueas. Esta es una profecía contra Israel, es decir, contra el reino del norte. Miqueas es más o menos contemporáneo con el primer Isaías, solo que Isaías está en Jerusalén. Miqueas es un campesino de lenguaje muy recio, muy fuerte, y él profetiza contra
el reino del norte, contra Israel. Miren, así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? ¿Qué está queriendo decir esa frase? ¿No está el Señor? ¿No soy yo representante de Dios? Luego lo que yo haga es lo que debe ser. Lo que yo diga es lo que debe ser. Es la condición humana de estos hombres la que, además de ser arrogantes para declarar la guerra y la paz, usan su unción para oprimir y explotar al pueblo de Dios. Así lo marca la historia. Pero quizá lo más delicado es que por ello los responsabilizan. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado. Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se volverá un matorral. Uf. Imaginen, por la responsabilidad de la labor de los profetas, los gobernantes, los sacerdotes en una nación teocrática, por la manera como ellos lideraron toda esta tarea, termina el pueblo completo en esas condiciones. Evidentemente la historia lo muestra, ¿cierto? Primero en el reino del norte conquistados por los asirios y luego en Judá por los babilonios. Y acaban el templo. Efectivamente se da. ¿Producto de qué? Que no lograron llevar los sacerdotes, los gobernantes, los profetas al pueblo, a Dios. No lograron llevarlo a Dios. Se volvieron orgullosos, vanidosos. Son sencillamente seres humanos que no lograron comprender el sentido de su misión. Y que por el contrario, exacerbaron en ellos el orgullo, que indefectiblemente produce vanidad. Pues se consideran superiores, conocedores y poseedores de la verdad de Dios. Miren cómo se va dando la secuencia de esto. Terminaron considerándose superiores a los demás, olvidando que quizá su misión más importante, que es la de servir, no les da y no llevan el pueblo a Dios. Oh, perdón. Miren un sacerdote de la época. Ahí está el efod y todo ese tipo, y está el arca, ¿cierto? Está en el lugar santísimo. Vamos entonces 8 siglos después a la época de Jesús. Y vemos entonces, nos encontramos ya con el texto que leímos hoy del Evangelio. Ya en la época de Jesús ya no encontramos sacerdotes solos, sino que tenemos maestros, escribas, y tenemos varias formas de ver la vida religiosa. Los fariseos, los saduceos, los celotes, ¿cierto? Son diferentes formas de abordar en la época de Jesús todo el tema de la relación con Dios. No es extraño entonces que estos 8 siglos después, este comportamiento se ha venido repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Seres humanos. Pero se profundiza de tal manera que ya en la época de Jesús, la forma de mirar todo esto, de mirar las escrituras, hacen
que, por ejemplo, en esa época se consideraba que la pobreza y la enfermedad eran producto de la ausencia del perdón de Dios. Eso llevó a crear unas castas sociales, en donde los sacerdotes y los religiosos, ellos eran ricos y sanos. Al ser ricos y sanos, se consideraban, por lo tanto, bendecidos por Dios. Y miraban a la población enferma y pobre como una población que no tenía perdón de Dios, tremendamente pecadora. Y eso generaba en ellos orgullo y vanidad. Seguían reiterándose en eso, orgullo y vanidad. Están lejos de las condiciones para llevar el pueblo de Dios al reino de los cielos. Lejos de eso. Evidentemente, para la lógica del Evangelio de Jesús, estos señores son la antítesis de lo que deben ser los misioneros del reino de los cielos. Pues están lejos de tener acciones de compasión, de generosidad, de perdón, de ausencia de juicio y especialmente de servicio. Y los vemos en los relatos. Le sucedió exactamente igual que los sacerdotes a lo largo de los 8 siglos. Se envanecieron. Se olvidaron la parte más central de su misión: llevar el pueblo a Dios. Y entonces uno se pregunta, ¿qué encontramos aquí común a lo largo de todo esto? ¿Qué encontramos de común? Son seres humanos, con su propia condición humana, con el ADN de Adán, en donde el plan de salvación de Dios a través de Moisés no ha sido suficiente. No ha sido suficiente. Todo esto lo deja ilustrar la historia y lo deja ilustrar el Evangelio. Jesús comprende que los títulos producen en las personas orgullo y vanidad, elementos básicos para olvidar el propósito del reino de los cielos. Tienen el conocimiento para decir qué hacer, pero su condición humana les impide hacerlo, ponerlo en práctica. Lo interesante es que cuando llegamos a la primera lectura de los tesalonicenses, la cosa cambia. Entre otras cosas, lo primero que se puso por escrito en el Nuevo Testamento es esta lectura, ¿no? La primera carta a los tesalonicenses. Fue lo primero que se puso por escrito del Nuevo Testamento. Hacia el año 50. Pues, el primer escrito del Nuevo Testamento fue eso. Y allí ya encontramos una forma diferente de abordar la relación con la comunidad. Ahí ya encontramos a Pablo diciéndole a la gente: no queremos ser carga, no hemos querido ser carga. Por el contrario, nos hemos comportado ante ustedes de una manera santa, es decir, pura, intachable. ¿Cierto? Y nuestra tarea ha estado enfocada en darles consuelo, ánimo y exhortarlos a que caminen hacia Dios. Pablo sí logró entender el mensaje. Hay un cambio radical, pero es que Pablo, ¿qué hizo que Pablo hiciera eso? Su comunión con el mensaje de Jesús. Él logró entender que esto era desprendiéndose de su propia condición de fariseo
para entrar en la actitud de servicio, de humildad, de dedicación para consolar, para animar, para exhortar a la gente. Es decir, para servirle a la gente, no para que la gente le sirviera. Ahí hay un cambio de cosmovisión radical que va precisamente alineado con lo que Jesús planteaba. Por esa razón, Pablo logra el éxito que tiene. Por esa razón. Eso es lo que hace que Pablo llegue a ser Pablo. Deja de ser Saulo de Tarso para ser Pablo. Porque deja de ser él, deja de utilizar su propio concepto de justicia y acoge el concepto de justicia de Dios según las enseñanzas de Jesús, según las propuestas de Jesús. Y dentro de esas propuestas está la compasión, la generosidad, el servicio, el perdón, la ausencia de juicio. Allí se ve aplicado el Evangelio de Jesús. Pablo renuncia a su condición de Adán. Pero la pregunta es, frente a esto, ¿qué ha pasado después de eso? ¿Qué ha pasado? Después, llevamos ya 20 siglos, ¿no? 20 siglos desde esto. Y curiosamente, uno se pregunta, ¿por qué razón? ¿Por qué razón en vez de acoger las enseñanzas de Pablo, seguimos en las enseñanzas judías? Porque así fue como sucedió, ¿cierto? ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia empezó su misión, empezó a crecer, pero cuando la iglesia llega a Occidente, las cosas empiezan a cambiar radicalmente. Al punto que los sacerdotes, en este caso misioneros, que ya se establecen en la iglesia como institución, llegan a tener tal nivel de poder que entran a mandar sobre los reyes, sobre los gobernantes. Empiezan a ser determinantes en las cosas del mundo cotidiano. Volvieron a la época teocrática. Volvieron a la época. Curioso, ¿por qué no? Si fueron misioneros evangelizados por Pablo, ¿por qué acogen las condiciones judías? ¿Qué fue lo que hizo eso? Y entonces, claro, para manejar la tradición siguen conservando los atuendos, pero ya los atuendos están llenos de lujo. Ya se construyen grandes casas, ¿cierto? Grandes iglesias, grandes templos, grandes palacios, ¿cierto? Y uno dice, ¿por qué deciden hacerlo? Porque son seres humanos que se consideraban que estaban con Dios, que hablaban de Dios, y por eso tenían el derecho a tener esas viviendas, esos trajes que iban más allá de la tradición. La condición humana riñó siempre y ha reñido con el Evangelio. Por esa razón, vemos que pareciera que el plan de salvación como que no opera. No opera. Porque seguimos en la misma condición. Yo me atrevo a dar dos razones por las cuales esto ha pasado. Primero, el énfasis en el desarrollo del poder terrenal de la iglesia, más que en el animar, consolar y exhortar. Les importó más dar las directrices del Estado que estar pendientes de la comunidad, de las necesidades espirituales de la comunidad. Y la segunda, que son seres humanos que probablemente se envanecieron con el título de representantes de Dios.
Nos sirve la historia para ilustrar estas cosas. La condición humana termina ganando la partida. Y entonces, todos nosotros cuando escuchamos estas historias, hacemos, sí, ya. Entonces, juzgamos a los sacerdotes, a la iglesia, a los obispos, a los cardenales, sí, esos que viven, esos. Pero hay un detalle que se nos olvida, y es que cuando empezamos la lectura, dice Jesús le dijo a la gente y a los discípulos. A la gente y a los discípulos. O sea, nos dijo a nosotros: ustedes no sean como ellos. No habló para los sacerdotes, no habló para los fariseos, habló para la gente y habló para los discípulos, habló para nosotros. Entonces, en vez de estar haciendo así, pensando en la iglesia, pensemos en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a otros y les hemos dicho, y hemos pensado, yo tengo el Evangelio, Biblia debajo del brazo, me conozco la Biblia arriba y abajo, y inclusive me atrevo a decirle al otro, a recitarle versos, latigazo va, latigazo viene? Es que ese sí, pobrecito es, pues tiene ahí está el resultado de su vida. Yo no. Yo soy discípulo de Dios. Yo soy un seguidor de Jesús. ¿Sí o no? Sí. Lo hemos vivido. De acuerdo. Lo hemos vivido. Por lo tanto, esta lectura es para nosotros. ¿Cuántas veces no enjuiciamos? Todos los días enjuiciamos. Todos los días enjuiciamos. Es tremendo. Y no nos damos cuenta que allí sencillamente no estamos viviendo el reino de los cielos. No nos damos cuenta que sencillamente cuando tratamos así a otra persona, lo que estamos haciendo es que no lo estamos llevando al Señor. No lo estamos llevando cuando nuestro deber, porque recordemos que en el libro de los Hebreos nosotros adquirimos la condición de sacerdotes. Entonces nuestro deber, nos encanta decir que evangelizamos, ¿cierto? Pero evangelizamos es dando látigo. No, evangelizar es animar, consolar, exhortar. Eso es evangelizar. No es juzgar. Es tener compasión por el otro. Es ser generoso con el otro. Es perdonarlo. O sea, amarlo, como dice Alfonso. Si realmente queremos, nos queda entonces por responder qué hacer. Pues, ¿qué hacemos, pues? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos lo mismo que hicieron los sacerdotes de Miqueas, los que hicieron los 8 siglos, los que hicieron los fariseos de la época de Jesús, lo que ha hecho la iglesia en todas sus denominaciones hoy, hasta hoy en día? ¿Qué hacer? Tenemos un elemento común. Somos seres humanos. Nuestra condición humana está presente. El ADN de Adán lo tenemos metido hasta los tuétanos. Hasta los tuétanos. ¿Qué hacer? Si realmente queremos vivir el reino de los cielos, si realmente queremos ser discípulos de Jesús,
Si realmente este Dios es nuestro Dios, necesitamos vivir su propuesta de vida, amando al prójimo como a nosotros mismos. Y me pareció fabulosa la expresión de José Fernando hace 8 días a la pregunta que yo planteé: ¿cómo me amo a mí mismo? Sencillo: amándome como Jesús me amó. Amándome como Jesús me amó. Allí logro identificar cómo me amo. Y si me amo de esa manera, puedo amar al prójimo. Y si amo al prójimo, puedo amar a Dios. Ese amor debe ser expresado bajo los elementos básicos de la compasión, la generosidad, el perdón, la ausencia de juicio y el servicio. Pero para ello tenemos que vencer nuestra condición humana. La tenemos que vencer, porque cuando entramos a actuar así, seguro que nos vamos a envanecer. Seguro que nos vamos a envanecer. ¿Qué hizo la diferencia entre Pablo y los demás? Allí podemos encontrar la clave. Ahí podemos encontrar la clave. Buscar la humildad como elemento básico para servir al prójimo, especialmente a ese aquel quien no es de nuestros afectos. Tremendo. Allí, o más todavía, aquel a quien consideramos que nos ha hecho daño. Allí es donde tenemos que entrar a servir con humildad. Allí. Ahí vamos a vencer nuestra condición humana. Ahí la estamos venciendo. Y eso solo se logra manteniendo la relación diaria con Jesús. Diaria. Porque tenemos el ADN de Adán. O sea, no nos vamos a poder quitar el ADN. Nunca. Nunca podemos cambiar nuestro ADN. Como no lo podemos cambiar, la forma de vencer esa condición humana es manteniendo la relación diaria con Jesús. De ahí la importancia de leer y releer el Evangelio. De ahí la importancia todos los días de la oración al Padre, para que esas palabras del Evangelio lleguen a nuestra mente y a nuestro corazón y realmente nos transforme, dejando que el Espíritu de Dios reemplace nuestro espíritu. Recuerden que nuestro espíritu está ubicado en nuestra conciencia. Entonces no es una cosa mágica. Ven, Espíritu Santo, y ya. No. Tenemos que hacer la tarea de decir: yo quiero que mi espíritu, o sea, mi concepto de justicia, mi concepto de lo que está bien y está mal, sea reemplazado por el concepto de justicia de Dios. Y ese me lo da el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios viene en el acto sobrenatural cuando yo oro, cuando yo leo las Escrituras, cuando yo decido que esa es la mejor manera de vivir. Allí sí. Y por esa razón es que se vuelve fundamental venir al templo. Porque aquí en el templo estamos haciendo ahora un ejercicio para tener claro cómo vencer nuestra condición humana. Oramos.